volver a Santiago, no es mucho menos la primera vez. Y bueno, la charla que quería, digamos que llegamos al acuerdo de dar hoy aquí, tiene que ver con las investigaciones, por decirlo de una forma, pues en las que hemos estado entretenidos los últimos años y que creo que están dando lugar a una cierta productividad, son lentas, ¿no? Si se investiga lento, no se consiguen las cosas rápido, ¿no? Y voy a intentar que sea una charla concentrada en una tipología, la construcción vertical, la construcción en altura, no necesariamente muy alta, la construcción de pisos, por así decirlo, como una tipología que es especialmente interesante para trabajar sobre temas de termodinámica y para replantear algunas de las asunciones que hicieron los arquitectos modernos, ¿no? Y ese es el contenido. Y empiezo pues con estas imágenes que son tan consustanciales a la idea misma de la modernidad, ¿no? como el plan Moissan en el centro de París de Corbusier, que en alguna medida enfatiza de forma casi cruel, diría, ahora visto con perspectiva, tiene grandes virtudes de las que no hace falta a estas alturas hablar, ¿no? Pero enfatiza de una forma cruel esa imposición sobre la memoria y sobre la historia, y a la vez esa pasión casi compulsiva de los arquitectos modernos por la máquina o por el objeto tipo, por la producción en serie, por la abstracción y, digamos, en alguna medida por la pérdida de muchos de los valores que dieron lugar, deliberada, de muchos de los valores que dieron lugar a la ciudad decimonónica, que el tiempo ha consolidado tanto, especialmente en París, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy. También es un proyecto bien valioso, no está puesto aquí críticamente, igual que no está puesto aquí críticamente el anterior, pero desde luego forma parte de la situación a la que hemos llegado, que es en sí misma cuestionable. Por una parte, la alta densidad ha dejado de ser una cosa singular para ser una norma. Digamos que es muy difícil hoy en día postularse a favor o en contra de la construcción en altura, porque en realidad no tiene ningún sentido. Es decir, con la explosión demográfica, especialmente en el cinturón tropical y en Asia, en toda la ciudad latinoamericana, por ejemplo, también, es una condición necesaria. La alta densidad y la homogeneidad a la que, digamos, los tipos modernos nos han conducido, los tipos de las tipologías modernas, pues nos lleva a realmente no saber dónde estamos, no saber qué uso, no saber si la economía del país es alta, baja, está en crisis, digamos, se ha llegado a tal normalización del tipo moderno, no sabemos si son viviendas o oficinas, que en alguna medida ha conseguido que tengamos esta idea que tenemos hoy en día de rascacielos, que dice que, bueno, aquí no sé si esta frase está muy bien porque la he hecho muy rápido, pero muchos de los problemas de rascacielos tienen origen en la tradición provocadora y antihumanista de la modernidad y su idealización de la máquina, que es fantástica por otras partes, o sea, nadie me malentiende, pero el rascacielos como máquina, está bien dicho, yo creo, es universal, uniforme, indiferente a la función, al clima y la cultura, y genera una ciudad que es paradójicamente a la vez muy digna, porque hay ventilación, hay soleamiento, hay, digamos, unas condiciones de vida que no se dan en otras de las formas de urbanización que se utilizan para la alta densidad y la explosión demográfica en estos momentos, pero es también una ciudad sin atributos, que no tiene en alguna medida cualidad, o en la que faltaría, por así decirlo, que la agenda que toca a la generación que sois vosotros y que nosotros en alguna medida nos toca, es también repensar, ¿no? Y repensar la posibilidad de dar algún atributo a esta idea, ¿no? Aquí he traído una colección de los libros que hemos editado, porque tiene no solo es un minuto de publicidad, sino que también tiene sentido para el argumento que voy a desarrollar, ¿no? En primer lugar, el rascacielos es adolescente, o sea, digamos que la casa patio o cualquier otra tipología que conozcamos ha sido experimentada miles de años, ¿no?
¿no? El rascacielos está ligado a dos inventos, ascensor, estructura reticular de fundición, y tiene pues 160 años, ¿no? Es muy posible, por lo tanto, es un territorio en el que es evidentemente muy posible investigar en nuevos prototipos en relación a nuevas concepciones, no solo técnicas, sino también culturales, ¿no? El rascacielos, por lo tanto, no deja de ser, paradójicamente, una especie de nueva cabaña primitiva del arquitecto, el lugar en el que el presente y el futuro de la ciudad, pues en gran medida se está jugando. También, en alguna medida, me gustaría resaltar que entiendo que tiene un carácter dual, que no podemos hablar de rascacielos desde el punto de vista técnico y olvidar el estético y viceversa, ¿no? Es evidente que por el hecho de ser una figura vertical, igual que pasa con los árboles en el paisajismo, que son como los protagonistas del paisajismo, porque tienen esa presencia casi antrópica, casi que se pone enfrente de nosotros y en alguna medida estimula una conversación, vamos a llamarlo así, aunque sea metafórico, tiene un sentido original y icónico embebido en la propia idea de rascacielos, ¿no? Y también por supuesto hay un problema tectónico, un problema de cómo resolver su equilibrio, que es original, porque ya no son las fuerzas gravitatorias las únicas que son, o las primarias, sino que el viento llega a ser, en función de la proporción, muchas veces más importante que las cargas gravitatorias, por no hablar del sismo. Y también, a su vez, tiene una diferencia termodinámica, porque no es lo mismo el viento a 150 metros de altura que a 5 metros de la calle, no es lo mismo la radiación, no es ninguno de los factores que componen los tradicionales sistemas pasivos o activos, si es que hay una diferencia de sustentabilidad, se aplica literalmente, y hace falta entender cómo estos entes puestos en medio de un clima específico, aunque solo sea por la diferencia de potencial que supone la altura, reaccionan y negocian y gestionan su clima y sus recursos de una forma diferenciada. Por lo tanto, voy a hablar de un poquito de estas cosas, algunos apuntes de algunas concepciones estéticas, algunas tectónicas y algunas termodinámicas a través de obras y proyectos, lo cual quiere decir que se podría hablar de una forma mucho más científica si se hablase sin la obra propia, porque la obra propia es contingente y sometida a crisis y a no crisis y a momentos de inspiración, pero bueno, también eso es lo que digamos que uno de los trabajos en los que más me he demorado es intentar hacer que estas dos formas de actividad del arquitecto pues se miren mutuamente, ¿no? con mayor o menor fortuna. Y estos libros componen un poco el que están ordenados en el tiempo, de izquierda a derecha, componen un poco como diría, la cronología de esta investigación, que parte de investigar las técnicas modernas en los rascacielos, para luego plantear las formas en las que la vivienda se relaciona con el pensamiento contemporáneo, para plantear luego una visión de la naturaleza y lo artificial en función de toda la estética, cómo la estética del pintoresco ha ido sobreviviendo durante la modernidad de una forma casi escondida, para acabar pues planteando un poco el tema de cómo la termodinámica aplicada a los edificios en altura y mixtos puede dar lugar a unas nuevas y viejísimas concepciones cuasi pasivas de la construcción en altura. Realmente este mixed use viene a cuento porque si pusiese estos 4 libros en alguna medida en vertical, uno encima de otro, estaría casi componiendo la sección de un rascacielos o una construcción vertical ideal, en la que se trabaja el tema del paisaje, se trabaja el tema de la vivienda, se trabaja el tema de la técnica y de la oficina, y también se concibe todos los criterios termodinámicos. Así que en alguna medida, entre los 4, que a mí me parecían en su momento investigaciones pues casuales o que venían a mi mente por cualquier motivo, al final componen una sola investigación. Bien, voy a explicar solo 2 esquemitas. Digamos que uno no tiene ideas todas las mañanas. Hay 2 esquemas que han sido recurrentes para mí, y voy a empezar paradójicamente, para hablar de construcción de altura, voy a empezar por
por cuevas. Voy a empezar, en vez de mirar, que es el gesto de todo el mundo, hacia arriba, cuando se va a rascacielos, yo voy a empezar mirando hacia abajo, porque me parece que hay algo importantísimo que a muchos modernos se les había olvidado, que es el interior, se había olvidado en el rascacielos, el interior y el interior de la Tierra y la forma en la que los humanos nos hemos asentado, ¿no? Y hasta qué punto el rascacielos tiene la posibilidad de empezar a renovarse si pensamos prácticamente de forma inversa a como lo pensaron los modernistas, ¿no? Este es un reportaje de Bleda y Rosa, unos fotógrafos españoles ya consagrados internacionalmente. Se dedicaron a viajar por el mundo fotografiando las cuevas en las que habían vivido los primeros homínidos, vamos a decirlo así, e intentando capturar lo que veían o lo que nosotros o cómo nos proyectamos sobre ellas, ¿no? Un reportaje bellísimo, ¿no? En el que casi siempre aparecen estas instalaciones a media altura, ¿no? En la que el hombre está como siempre digamos, haciendo balance entre la necesidad de recursos naturales como el agua, obvio, y la necesidad defensiva, ¿no? de dominio del paisaje, ¿no? Y siempre están como a media ladera y siempre están en el otro hemisferio, hacia el sur, para tener esta fachada caliente y luego toda la inercia térmica en el interior. O sea, digamos que hay unos patrones que se repiten, ¿no? Pero si damos un salto de miles de años, vemos que en el siglo XIX los ideales estéticos del pintoresco volvieron a trabajar muchísimo con dos tipologías que para mí son muy complementarias, que es la torre y la caverna, ¿no? El jardín pintoresco es en gran medida, aparte de esta especie de sinusoide, el invento de los caminos en los que la mirada no sigue a los pies, ¿no? Siempre hay una especie de desviación, ¿no? Por las cosas que te atraen, y que es muy cinematográfica, ¿no? Paralaje. Aparte de eso hay estas experiencias que son bien interesantes del dominio con el templete en el centro. En este caso, esto es Bisomon, en París. Por cierto, el sitio al que se retiraba Le Corbusier a pensar cuando no le salían las cosas. Y la caverna, que en realidad no es una caverna, es una excavación mineral, es la extracción de la piedra de Bisomon, que es la piedra de París, ¿no? Y que, retocada por los artistas paisajistas, daba lugar a esta pieza, que todavía sigue siendo una atracción, que por cierto recomiendo a todo el que vaya a París, y que veis que tiene toda la emoción de la experiencia de la naturaleza, pero también no es una experiencia puramente visual, ¿no? A mí lo que me interesa de la cueva es que hay un intercambio que se produce, por supuesto, a nivel fenomenológico, si queréis, pero sobre todo a nivel termodinámico, en el sentido de que es la masa. Estamos acostumbrados a ser radiados, estamos acostumbrados a que el sol nos dé calor, pero no estamos acostumbrados a ser cuerpos radiantes nosotros, y lo que se produce en estos sitios es que la temperatura del cuerpo es mayor, y al no existir el rayo del sol, lo que hace la naturaleza, la cueva, es robarnos el calor, ¿no? Y establece, digamos, por ondas electromagnéticas, vamos estableciendo un diálogo que hace que nos sintamos siempre más fríos o más frescos que lo que el termómetro nos dice, ¿no? Porque realmente hay una intimidad que tiene un carácter diferente del puramente máximo. Si tienes agua, como en este caso. Bueno, la torre, aquí la cueva y la torre con el molino de viento, ya casi parece un proyecto sostenible holandés, ¿no? En la derecha, por no mencionar nombres, y la pasión de los arquitectos del pintoresco por la emergencia vertical en las villas, ¿no? Hasta entonces la cornisa había impuesto un orden horizontal. Cuando se rompe aparecen los observatorios. El observatorio es un invento doméstico en Inglaterra de principios del XIX, o esta especie ya de cosa casi orwelliana, ¿no? De la aguja gótica, ¿no? Pero que esta pasión por la montaña, por la torre, por la cueva, se traslada muy rápidamente al siglo XX, entre Viollet-le-Duc, entre Bruno Taut y las fantasías expresionistas, o en el mismo Le Corbusier, que a mediana edad
comienza a pensar, abandona completamente las arquitecturas ligeras y comienza esas que casi volaban, para la época volaban, y empieza a pensar en una arquitectura extractiva, ¿no? Como en Bisomont, o como en Longchamp, o como en tantos otros sitios en los que abandona completamente ese ideario de lo ligero y comienza a entrar en una relación con lo matérico, con la tierra, que es bien distinta. Y para dar otro salto rápido y para que entendamos de qué estoy hablando, podemos pasar a la propuesta que conoceréis, espero, muchos de vosotros, de Rem Koolhaas y un grupo de Oman, ¿no? en París, en la que ganó finalmente Dominique Perron, ¿no? La gran biblioteca de París, en la que muchos de estos temas, el paseo pintoresco sinusoide, la creación del ambiente artificial, el cuestionamiento de la forma tradicional de entender la construcción en altura por los modernistas, digamos, sufre un colapso. Yo creo que este es un proyecto claramente seminal de la arquitectura contemporánea, en la que el medio ambiente ya es artificial, es el propio almacenaje de información, los datos, y sobre él se excava en vez de construirse los espacios públicos, no tiene proporción, por así decirlo, es amorfo en su proximidad al cubo, pero ni siquiera, y realmente hay en él múltiples lecciones de cómo afrontar la construcción contemporánea, de una idea contemporánea de rascacielos que en alguna medida recobre la dimensión pública, recobre una dimensión ambiental diferente, etc. Y desde aquí paso directamente a un proyecto, el primer proyecto en el que trabajamos Renata y yo, desde hace ya demasiados años, unos 15 aproximadamente, que es un concurso de un hotel con un centro de convenciones en el que simplemente no nos lo creíamos. Este era el maravilloso, esto es para todos los contextualistas, todos los que creéis en el contexto, cuando os encargan ese solar que veis ahí a la derecha verde, pues a uno se le apunta inmediatamente que debe tener una idea, digamos que la idea general de tu proyecto tiene que tener un corazón interno más allá de simplemente responder a los estímulos exteriores. Esta es la carretera de la M40 alrededor de Madrid en su momento de construcción, y algún promotor quería simplemente promover un hotel así anticipando el futuro. Como no teníamos ninguna fe, incluso decidimos hacer lo que nos gustaba y jugar, que es fundamental, en arquitectura. Y trabajamos sobre una idea que es una idea que no es tampoco solo un juego, una idea muy brutal, ¿no? De torres mínimas en su profundidad edificada, que con la idea esta de una sola habitación colgando en el aire en cada planta, sujetando, por así decirlo, desde el punto de vista tectónico, una gran masa amorfa, volátil, que con una enorme actividad, el centro de convenciones, mientras el otro sería el hotel convencional. En esta sección, en realidad, lo que estábamos era por primera vez, luego lo hemos trabajado mucho, pensando que mientras que la materialidad modernista así ideal ha primado el material único, el ritmo, el módulo, la repetición, desde el punto de vista termodinámico parece una de las vías más claras para entender cómo responde la arquitectura de una forma abstracta a los requerimientos del clima, es en base a utilizar como un collage de dos materiales, uno que es muy reactivo o muy ligado a los intercambios energéticos, y otro que es muy pasivo o muy ligado al almacenaje, ¿no? Casi todos los principios digamos, de una edificación que se pretenda ser sustentable tienen una parte que es el almacenaje de las ganancias térmicas, y otra es aquella que realmente domina el paisaje y tiene una cierta relación con el entorno casi instantáneo. Y, o sea, que había esta hibridez, vamos a decirlo así, material, tenía ya aquí un origen, ¿no? Aunque solo fuese una fantasía técnica, ¿no? Y aquí pues lo voy a pasar como si fuera un circo, ¿no? O sea, no quiero explicarlo porque es muy largo, ahí tenéis los aparcamientos, el propio paisaje, por supuesto, el propio edificio surge de las curvas de la autopista y las convierte en una extensión pintoresca a esta especie de bruta montaña, vamos a decir así, y
y convierte la circulación en automóvil en un paseo pintoresco que nos lleva a diferentes actividades de ocio y de cultura y de encuentros, de auditorios y cines, etc. Y nos lleva a una zona que es un verdadero parque, que gestiona recursos de agua y de radiación en una franja intermedia, que supondría, por así decirlo, la puerta de los hoteles, de las habitaciones, quiero decir, y luego dar lugar a continuación pues, a todavía mayor caos. Está hecho por el placer de dibujar y creo que se entiende y se nota, y creo que es una de las formas productivas más serias, la de hacer aquello que necesitas hacerlo sin saber muy bien por qué lo haces. Aquí estarían las habitaciones, por supuesto no ganamos. Las habitaciones tienen, cada torre tiene todos los equipamientos, estaba estudiado seriamente y ya está, no voy a insistir más. Pero luego hemos ido haciendo fragmentos más o menos conseguidos, como las Torres Wallman, que en alguna medida también tiene esta idea de una especie de bosque medida en su grosor, la idea de vivir al aire libre, o esta especie de panza en los cuerpos bajos, que son equipamientos culturales. Es un mixed use que adopta formas urbanas, ¿no? Y que se pliega y negocia con el contexto, que ya se publicó en su día, ya hace tiempo, y que digamos que también hace gestos casi antrópicos y de pérdida de escala, ¿no? de orientarse entre las vistas y utilizar los recursos pasivos para hacer proyectos a escalares, ¿no? Y también, bueno, aquí se ve bien que establece como un diálogo más propiamente con los volcanes, con el medio natural, que con la fábrica que se quedaría, la fábrica urbana que se quedaría ahí, que se quedaría abajo. Y también la rotación de torres y en un proyecto público, un proyecto de vivienda pública, la utilización de ciertos recursos paisajísticos como el agua, ¿no? en un límite de la ciudad de Vitoria, nos permitió explorar con formas muy rígidas, la vivienda pública en este caso, pero con profundidades edificadas mínimas, de tal forma que todas las viviendas tenían 3 fachadas y se tenía una experiencia muy intensa del humedal. Este es un humedal bellísimo, protegido en el borde de la ciudad, utilizando técnicas constructivas pues, muy simplificadas. Hay que tener en cuenta que Vitoria tiene un clima mucho más parecido a Chicago que a Santiago de Chile, es la ciudad más fría de España, para entender por qué es como es. Y nos ha dado lugar a otro proyecto ya más reciente, encargo del Metro de París, de RATP, que es una nueva tipología de estaciones en la que ya hemos ido avanzando un poquito más, yo creo, en la investigación, en el sentido de primero entender que el Metro de París es un patrimonio histórico, está protegido, intervinieron siempre los mejores en las puertas, etc., los mejores arquitectos de París, y ahora se pretende hacer un nuevo tipo de estaciones en las que las diferencias, para hacer un anillo circular que conecte el suburbio y digamos lo que es la almendra central parisina, ¿no? Y aquí la única novedad importante, o las únicas novedades importantes, serían que el metro queda entubado en otro cilindro, por así decirlo, para evitar caídas y para evitar retrasos, y por seguridad, pero también para evitar polución atmosférica y acústica, con lo cual las estaciones adquieren un ambiente, una atmósfera mucho más limpia y mucho más grata, más parecida a un aeropuerto, vamos a decirlo, o una estación de alta velocidad que un metro tradicional. Y por otra parte, la otra novedad es bastante básica, es que querían a toda costa amortizar la inversión pública que tenían que hacer simplemente a través de hacer que emergiera. Si este organismo RATP dirige todo, en el fondo indirectamente, todo el sistema de plusvalías de la periferia, ellos querían tener un cierto retorno para amortizar la inversión, ¿no? Entonces, de una forma casi también de tebeo, casi diagramática, esto es lo que nosotros propusimos, era simplemente ver hasta qué punto esta configuración ovoidal o elíptica de una estación convencional
podía pasar a ser vertical y convertirse en el núcleo central de un proyecto o de una obra que se desarrollase verticalmente, modificando la relación con el exterior. Ya he dicho que el ambiente, la atmósfera es infinitamente más confortable, y generando una imagen que recuerda o da continuidad a todos los elementos que están en el metro de París, pero también lo hace diferente. Esto lo hicimos con Jasper Morrison, uno de nuestros diseñadores de plantilla, por así decirlo, porque nos parece que tiene una afinidad profunda con nosotros y trabajamos muchas veces. Y aquí, bueno, aquí veis el túnel ya encerrado, el del metro, pero también veis como unas largas tiras de porcelana que siguen, pero que en alguna medida hacen una mímesis de lo que había, pero adoptan configuraciones diferentes que empiezan a asomar hacia arriba y a verse. No digo que los rayos del sol entren plenamente, pero sí la luminosidad, poder tener información de lo que pasa en la ciudad, si hace bueno o mal tiempo, si está lloviendo, etc. Y esta sería la configuración. La idea, claro, no es una idea puramente formal tampoco. Aquí lo que pensamos es que este aire podíamos repensarlo, o sea, como una inmensa instalación de geotermia urbana, ¿no? Toda la red urbana del metro, al fin y al cabo, mantiene unas temperaturas bastante constantes a lo largo del año, y aunque sea un aire de una cierta falta de calidad, a través de intercambiadores podría pasarse para gestionar el confort de la edificación. Por lo tanto, la propia forma lo que hace es intentar dar visibilidad al aire en movimiento, ¿no? A la construcción de esta especie de convección, ¿no? de figura convectiva. Bueno, esto sería la llegada con una estación intermodal, la llegada a la periferia noroeste de París, y este sería como el edificio que se monta encima de este tubo y al que el tubo en alguna medida le sirve como una gran máquina térmica, ¿no? Y que, bueno, esta sería la periferia, y aquí lo tenemos trasladado. ¿Veis? Hay una estación de autobuses a la derecha, hay por supuesto, aparcamiento de bicicletas, hay un aparcamiento de coches eléctricos públicos que se gestionan por tarjeta, y todos estos elementos en alguna medida están digamos, alrededor de una capacidad de acceso por medios públicos y no polucionantes a la periferia, pero a la vez el metro está sirviendo a una mezcla de usos que ahora contaré, ¿no? Bueno, aquí veis, de nuevo voy a pasar muy rápido, las conexiones con otras líneas, la plaza de la que ya he hablado, con mercadillos, y los programas mixtos que básicamente contienen un centro comercial cultural, son el FNAC, no sé si tenéis aquí FNAC o que tenéis en videos, estas librerías francesas que son casi que actúan como centros culturales de barrio, más oficinas, más viviendas, workshops, etc. Todos ellos con una configuración escalonada y con unas figuras bastante reconocibles que dan lugar a plataformas públicas en las que, por las que respira esta especie de... Por supuesto, esto se cierra cuando llueve o cuando las condiciones climáticas son negativas, pero a la vez nos permite tenerlo simplemente como un gran patio central. Esto da lugar a todas estas figuras que hemos visto, estas geometrías que hemos visto, tienen origen en un análisis de las horas en las que el metro está más activo, y con un heliostato intentamos introducir los rayos solares, como he dicho antes, en esos momentos, y las propias configuraciones espaciales se van deformando para dar paso a los rayos solares a este espacio, y así nos permiten en alguna medida, no iluminar, pero sí tener esa sensación de estar en un medio conectado con la vida urbana, ¿no? Y este sería, o sea, aquí se hizo seriamente este análisis, que era con las prisas de un concurso de ideas que nos adjudicaron, que era como el propio metro entendido como una estructura geotérmica, más la mezcla de usos, más una cierta densidad, más por supuesto la actividad solar, nos podrían llevar a algo equivalente a una forma de entender el mixed use como una de las tipologías que más fácilmente tiene acceso a lograr reducir al máximo, si no a cero, las emisiones. Bueno, entre las cosas porque las hace el metro, ¿no?
Bueno, ahí tiene su funcionamiento. En realidad lo que hacemos son 2 anillos de intercambio, un anillo de intercambio de aire del metro con los aires de los diferentes usos, para saber en cada momento cuáles necesitan ganancias térmicas, y otro conectando, digamos, el subsuelo y con sistema de agua y las placas solares para conseguir, digamos, siempre tener un fluido, el agua, a la temperatura que queramos, circulando por las losas. Bueno, este es un sistema que existe y que se está utilizando, pero la idea es utilizar las infraestructuras públicas y mezclarlas con la mezcla de usos, ¿no? O sea, y conseguir, digamos, experiencias nuevas de cómo pensar la construcción energética. Este proyecto nos dio lugar a actividad en la universidad. En algunos casos, Renata estaba en Barcelona, en el Barcelona Institute of Architects, yo estaba en Harvard, también estábamos en ETSAM, de cómo empezar a pensar en los materiales invisibles en vez de tener una idea de los aspectos, digamos, termodinámicos con flechitas rojas y azules y esas tonterías, empezar a encontrar protocolos o formas de aprender a entender lo que yo llamo materiales invisibles, como la convección o radiación, el aire en movimiento o la conductividad de los materiales, para utilizar al máximo los recursos que ya tenemos en la pura organización espacial, para utilizarlos, como digo, como distribuidores y acondicionadores térmicos, ¿no? Como máquinas térmicas, ¿no? Entonces, ahí hemos trabajado de muchas formas, con las formas que promociona un sistema convectivo frente a un sistema conductivo, y sobre todo con el cuerpo humano, intentando entender hasta qué punto los fenómenos termodinámicos en realidad están inspirados en nuestra propia forma de nuestro metabolismo, en nuestra propia forma de reaccionar ante el clima, y entender en alguna medida hasta qué punto, a través de realmente entrar en conocimiento de nuestras respuestas térmicas, cómo la arquitectura puede convertirse en un interfaz, ¿no? Un interface razonable entre las condiciones climáticas y las dificultades que puede tener el cuerpo. No es solo una idea, digamos, puramente tecnocrática, ¿no? Se trata de entender hasta qué punto la arquitectura en realidad ha sido, es y será siempre precisamente eso, una especie de máquina térmica que consigue que el cuerpo humano y el individuo y la sociedad tengan unas condiciones en las que se desarrollen más plenamente. Es algo muy básico, ¿no? Pero muy importante. Entonces, digamos que con pequeñas células, aquí tengo más, ¿no? Así, con pequeñas células empezamos a trabajar con los alumnos dibujando estos fenómenos que son distintos. El convectivo es bien distinto al conductivo, o de la radiación electromagnética, ¿no? Y intentar ver también cómo las células se pueden optimizar, o sea, deformar optimizando su forma en función del tipo de material invisible que está activo, también cómo se pueden agregar en células, haciendo una gramática y una sintaxis, ¿no? Digamos, desaprendiendo la tradición tectónica, aunque sea una tontería, pero hace falta olvidarse de lo que sabíamos para empezar a familiarizarse con otras formas de negociar, ¿no? Y luego viendo cómo la forma en la que tendremos los materiales, pues depende, ¿no? De repente porosidad, corrugación, anillos de intercambio, palabras que antes no usábamos pasan a ser clave, ¿no? Difusividad, propiedades de la materia, pasan a ser claves para diseñar y para organizar un espacio, ¿no? Aquí con esto se nos ocurrió hacer un trabajo con ingenieros que son con ingenierías importantes españolas, y está ya a punto de salir al mercado una aplicación para iPhone. Estuvimos haciendo un trabajo de investigación con las cargas térmicas en barrios de personas, programas, máquinas, para tener ¿no? en invierno y verano en 2 climas, en Madrid y Barcelona, en este caso húmedo y uno seco, para poder hacer un sistema comparativo de cuánta proporción de qué programa puede ser complementaria a qué proporción de qué otro programa en qué momento del día, ¿no? Esta es exactamente
el sistema en verano e invierno, y hacer gráficas de 24 horas con ganancias y pérdidas para intentar equilibrarlas, ¿no? En base a 3 o 4 programas mixtos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, esto me parece que es como súper nuevo, en realidad es la ciencia de siempre, de la construcción más tradicional, del caserío vasco o la casa suiza, con las vacas abajo dando calor al salón, que a su vez está por debajo con la chimenea de los dormitorios, que a su vez tiene el granero que le sirve en invierno de lleno de aislante térmico en la cubierta y orientado al sur. O sea, como los usos en alguna medida se suceden en el día. O sea, digamos que la tradición vernácula en muchos momentos ha trabajado con este criterio de la mezcla de usos y el ciclo diario y el ciclo estacional, ¿no? Pero bueno, es una forma de parametrizarlo y es una forma también de revisar las asunciones que tenemos de lo que es un mixed use hecho con criterios puramente comerciales. A lo mejor ahora hay que revisar esas asunciones y hay que empezar a pensar si un mixed use puede ser realmente en potencia una máquina térmica afinada en vez de un desastre, ¿no? O sea, esta es Bueno, con esto se hacen, no os voy a contar esto, si me eternizo, se hacen distintos trabajos de mezcla de usos y bueno, aquí tengo ejemplos que voy a pasar muy rápido de estos trabajos hechos precisamente en el libro de Modernism Applied to High-Rise Issues. Son ejemplos hechos en Barcelona y Madrid de cómo protocolos, de cómo llegar a la fórmula de los monstruos, ¿no? Que se ve muy poco aquí, ¿eh? No está muy limpio el cañón. Bueno, entonces no me voy a olvidar. Bien, bueno, digamos que va dando lugar a ciertas morfologías y ciertas organizaciones internas, quizás esto se vea así, que en alguna medida son experimentales, no son prácticas. Ya sé que esto no es así como lo que se puede enseñar a un cliente comercial así sin asustarlo, pero son trabajos que realmente hablan de conductividad, las organizaciones formales, las organizaciones topológicas, voy a decir, y materiales que dan prioridad a estos temas. En algunos casos con formas muy pasivas, con materiales porosos como estos hormigones aireados que pueden llegar a ser muy baratos y que pueden darnos lugar a piedras pobres, no sé si lo llamáis así, a grandes estructuras pasivas, ¿no? O sea, no se trataría tampoco, ni mucho menos, de trabajar con puros edificios ligeros, ¿no? Aquí, de nuevo, tenemos formas conductivas, que estas aspas que organizan los usos en realidad sirven para transferir las cargas térmicas, ¿no? La parte solar, la parte infraestructural, la propia sombra arrojada, la primacía de la ventilación cruzada, la pérdida de cargas. Seríamos una de las cosas que han hecho más fructíferos los talleres que hemos hecho últimamente, ha sido olvidarnos, esto me van a perdonar los profesores más responsables, de olvidarnos de la gravedad. Les hemos dado libertad para que no pesen las cosas y podamos enfocar directamente en la afluencia de las cargas térmicas y no de las cargas, digamos, gravitatorias, que también existen, claramente. Y de aquí pasamos a proyectos nuestros, en los que en Turín una torre de usos mixtos adopta una forma muy pendiente de la lectura de los Alpes, que tenemos aquí, tenéis los Andes, ahí están los Alpes enfrente, no se destaca del caserío, pero también se envuelve como un croissant sobre sí mismo para que unos usos protejan de radiación a otros. Aquellos que necesitan radiación, como las viviendas, protegen a las oficinas que no la demandan, y también con técnicas pasivas van construyendo unas morfologías y unas orientaciones que permiten, digamos, aquellos triángulos, algo que permiten una optimización de la estructura, que trabaja, como son triangulares, trabajan muy bien a viento. Por otra parte, nos permite que las facetas con más radiación se conviertan en captadores de fotovoltaica, y las otras están sombreadas. Bueno, no me voy a extender mucho, pero digamos que los procesos de forma, los procesos de ideación de la tipología, hemos empezado a entenderlos con una interacción mucho mayor entre lo tectónico y lo termodinámico, ¿no? Y aquí hay una obra terminada que también trabaja también con estas excavaciones y trabaja con torres, que es en Logroño, la estación intermodal,
que ganamos en el concurso internacional y que bueno, se está construyendo, se está acabando de construir en la segunda fase. Esto era, la ciudad es una ciudad, no es grande, pues es más bien muy pequeña, pero tiene muchísima actividad toda la región por el vino y los zapatos, y él tenía una línea en superficie que una vez modificada para la alta velocidad daba lugar a un anillo verde. Lo que antes separaba el sur y el norte, ahora los une socialmente, pero también crea un corredor o un lazo de vía pública o de parque lineal bien interesante, y ahí donde se ensancha se ubica la estación, que ganamos entre otras cosas porque no teníamos un icono de estación en forma de lo que fuese, sino simplemente como una especie de pequeña loma que daba continuidad al verde porque era el proyecto político esencial para la ciudad, el espacio público, y utilizaba la infraestructura para generar un nuevo modelo de ciudad en que paisajismo, arquitectura, infraestructura, medio ambiente, pues digamos borran sus límites disciplinares, ¿no? Digamos que las propias torres son como jardines en hélice y el parque pues es la propia estación, ¿no? Esto es el dibujo, este es el dibujo ya real, no el del concurso, que es prácticamente idéntico, pero en el que se ve por una parte la estación de autobuses, que es lo que estamos haciendo ahora, y por otra la de trenes, que es la que se ha acabado y está funcionando desde hace un año, ¿no? Y ahora traeremos. La idea, evidentemente, era dar esta configuración, pero sobre todo esto, ¿no? La dualidad entre el haz y el en vez, la idea de que el paisajismo y la arquitectura formaban, como la tradición pintoresca, todo hay que decirlo, formaban una misma cosa, ¿no? En una cierta continuidad. Y esto nos permitió generar una sala en la que las columnas, en vez de llevar un orden, se parecen más a una estructura casi de estalactitas y estalagmitas, intentando pues, no pisar donde está el haz de vías, que el haz de vías que va por debajo es más complejo que simplemente una liga. Ahí tenéis la obra y el paisajismo que lo hemos hecho con Teresa Calí, que es ahora también ella chair en Landscape en Virginia, en la Universidad de Virginia, y que es una maravillosa paisajista, por cierto. Y estos son los andenes, son los lucernarios que ahora explicaré. Y aquí el jardín está recién inaugurado la primera fase, y ahora cuando vuelvo a Madrid en mayo inauguramos la segunda fase. Y esta es justo la cúpula que se ha quedado ahí. La pérgola esta en realidad está marcando lo que será la cúpula, y estos son la estación propiamente dicha, que adopta de nuevo la imagen de una especie de gruta artificial cubierta por estas mallas, ¿no?, trianguladas de aluminio extruido que dejan ver y ocultan a su vez toda la obra técnica según vamos moviéndonos, ¿no? Se van activando porque las facetas se ponen perpendiculares a nuestra visión en un momento, y en cada momento, igual que el suelo, que tiene unas teselas con diferente pulimento, van activándose en función de cómo nos movemos. Aquí pasamos al espacio. Aquí utilizamos a Grieg, el diseñador, que fue colaborador de Jasper Morrison, porque tenía justo estas sillas triangulares que eran como primas hermanas, eran de la familia, ¿no? Y aquí se ven también algunos triángulos. La caída de los andenes con los lucernarios que van marcando, ¿no?, como las grutas. Y la idea es precisamente recibir, claro, en La Rioja, pues hay como aquí con las viñas, pues hay muchas cavernas, ¿no?, muchas cuevas donde se macera el vino, y también respondía a una cierta tipología local, ¿no? Digamos que todo el mundo lo entendió. Lo curioso es que todo el mundo lo entendió allí, ¿no? Pensé que iba a ser una especie de cita secreta. Y los lucernarios reproducen este sistema, y lo que hacen es, con un sistema de espejos, crear un patrón ornamental que expande la luz en vez de concentrarla para evitar el contraste, ¿no? Estos son dibujos importantes porque fueron los dibujos políticos. Estos dibujos en concreto, que parece una tontería de arquitecto, fueron el pacto entre 40 ingenierías, arquitectura, constructora. O sea, nadie se podía pasar de estas líneas. Son normativas, por así decirlo, internas, ¿no? Y aquí se ve un poco las patas. ¿Veis algo? Bueno, es que tengáis buena vista. Las patas,
que están distribuidas de una forma oportunista, donde había posibilidades, y la constitución claro, nos daba, evidentemente queríamos conservar algo de la épica del sistema estructural, pero tampoco no queríamos ser, no se podía, no teníamos sentido tampoco. Entonces esta idea de ver y no ver, o de sugerir y a la vez cambiando según nos movemos, pues nos pareció que era muy apropiada para un sitio en el que, en vez de la sección tipo excluida ilimitadamente, algo que se va reconfigurando con el movimiento de la gente, de los pasajeros y de la gente que está siempre moviéndose en estos espacios. Se trata, por otra parte, de un sistema comercial, en el que lo único que hemos hecho ha sido utilizar las nuevas técnicas de medición, ¿no?, para poder llevar recortados a obra, y con los sistemas absolutamente comerciales y con un incremento del precio de un 3% sobre el precio de mercado de cualquier techo homogéneo, conseguir realizarlo. Con lo cual, digamos, también saber utilizar, o sea, cómo las técnicas actuales de fabricación pueden afectar, ¿no?, sin que se encarezcan brutalmente de los acabados, pues forma parte de la experiencia que se puede tener con el tiempo. Voy a contar un par de puntos. Voy a contar la otra idea, ¿no? La otra idea se ha traído esta idea, la primera idea, que es simplemente estas cavernas, y cómo estas cavernas se hacen más termodinámicas, y cómo estas cavernas interactúan con la construcción en altura, y con el sol, y con la geotermia, y crean una complejidad urbana, etc., ¿no? Hay otra idea que es muy sencilla, que es la idea Frankenstein. Es otro monstruo que simplemente de mi admirado Oiza, Francisco de Oiza, arquitecto que fue maestro de toda mi generación, hacer un morfeado, como se queráis decirlo, de sus dos obras maestras, el Banco de Bilbao, la torre esta que está ahí en la Castellana de Madrid, que seguramente conoceréis, y el Torres Blancas, el edificio este de hormigón que está según llegas a Madrid desde el aeropuerto, ¿no? Son dos iconos clarísimos, bellísimos. Unos son oficinas y otros son viviendas, y la idea fue, ¿y qué pasaría si un edificio comenzase siendo una torre compacta y se fuese disolviendo según asciende, ¿no? Una hipótesis así como también tonta, ¿no?, de ganas de dibujarlo, o sea, y ver qué podría pasar, ¿no? Y bueno, le hemos ido viendo posibilidades y posibilidades. La primera es la del viento, como al disolver la forma en altura, digamos, de las turbulencias que crean las propias oquedades de la forma, evitan que se acumulen las zonas de sobrepresión o de presión negativa, y que por tanto la acción estructural del viento sea mayor cuanto más alto, ¿no? O sea, descomponer los periodos de oscilación, para ser más técnicos, descomponer los periodos de oscilación de los distintos cuerpos de una torre, ¿no? Porque, como sabéis, o como debierais saber, el incremento de la velocidad del viento a partir de 150 metros es enorme y se convierte en una gran carga, ¿no? Y por otra parte, como pasa en la naturaleza, el hecho de pelar, o por así decirlo, a evitar las aristas afiladas y los cuerpos opuestos a la dirección predominante del viento, pues nos evita igualmente todos los efectos, no solo de influencia en la estructura, sino también de levantar a la gente del suelo, ¿no? Como el IBM de Chicago, de Mason Delaunay, que prohíbe en los días de viento pasar por ahí, porque levanta a la gente hasta 5 metros de altura. ¿Sabes? Que tiene bien medido. Por otra parte, también desde el punto de vista estructural, aquí tenemos los periodos de oscilación a la derecha, ¿no?, como oscilan, y luego hace el efecto látigo, la típica oscilación cuando todos los periodos son idénticos, y cuando se descomponen las masas, pues se pueden contrarrestar, y digamos, en alguna medida es como cuando el ejército pasa por el puente y tiene que descomponer la marcha para que no se vaya al suelo público. Bueno, luego está también como el penalty, o el gravamen de acero o de hormigón consumido según se aumenta la esbeltez, y en una misma tipología estructural crece exponencialmente, pero no si se hacen una serie de cosas como pensar en la forma,
y cómo la forma evita los esfuerzos frontales, los descompone tangenciales y reduce el impacto, ¿no? Que esto es un tema ya antiguo de cuando se hicieron los túneles de viento, etc., ¿no? Digamos que el viento se convierte en un factor de forma, el factor de forma en el sentido que sirve para diseñar una torre, ¿no? Y como algunos maestros ya lo supieron en el año 25-27, ¿no? Como Buck y Fuller, ¿no? Con estos carenados que son como los gorros, los cascos de los ciclistas de ahora, ¿no? Que evitan las presiones negativas, ¿no? En París también nos pidieron una torre en el anillo periférico, en el momento en el que Delano, el alcalde, tenía que encontrar más densidad para los ciudadanos porque no le queda suelo, pero los parisinos, como no son tontos, pues se niegan a salir de su barrio Haussmann del 19 maravilloso y tienen muy asociada la construcción en altura a los projects o los barrios dormitorios, ¿no? El sitio era, bueno, los dibujos son intencionados, ¿no? El sitio era interesante porque desde el primer momento nos interesaba simplemente escanear los factores topográficos, ¿no? O sea, el río, la orografía. Precisamente a la derecha, bueno, en la visibilidad de la orografía, a la derecha del puntito amarillo, que es nuestra localización, está el parque de Ville-Chaumont y las canteras. Esa colina son las canteras de Ville-Chaumont. Y bueno, el sitio actualmente pues es un mare magnum, un caos de infraestructuras, de transporte ferroviario, porque era la zona industrial, pero es también el corredor romano que lleva de Notre Dame a Saint-Denis, o sea, el Cardo creo que es, ¿no? O sea, digamos que tiene memoria histórica, topografía, la rosa de los vientos nos indica que hay una dirección predominante, y digamos que estos son los factores con los que, bueno, esto sí, también la radiografía de los iconos así más altos de la ciudad nos hizo ver que nos interesaba Sacré-Cœur, porque la montañita con las cúpulas arriba, porque nos parecía que era una mezcla de arquitectura y naturaleza que era justo lo que estábamos buscando, ¿no? Si los parisinos son muy poco amantes de la construcción a altura, pueden serlo de los parques o de las entidades construidas que en alguna medida intentan borrar los límites entre arquitectura y naturaleza, ¿no? Y esta era un poco la idea, ¿no? De nuevo tenemos el compacto y el racimo de torres hacia arriba, y aquí, sin embargo, lo que hacíamos era como intentar transiciones más de producto de la erosión, por así decirlo, más naturales, que nos permitían generar como una imagen ambigua, y también veis aquí de nuevo los dibujos, sobre todo los dibujos a mano, se ve esa necesidad de un interior, de una especie de estómago de la ballena, que se convierte precisamente en un momento determinado, pues trabajando con la gente que está haciendo los planes de urbanismo, nos damos cuenta que ahí había previsto un campus. Nos habían dicho que lo olvidáramos, pero era un campus universitario. Dijimos que gran idea traer aquí a este sitio complejo un campus universitario con un acceso por transporte público perfecto y construir, digamos, en torno a este campus universitario una gran macra vertical que a su vez está rodeada por barrio de viviendas sociales y equipamientos, ¿no? Ese es un poco un sketch, ¿no? La idea de que, puesto que tenemos el anillo periférico alrededor, el rodearlo por todos, digamos, desde todos los ángulos, se convierte en una especie de experiencia singular. Y aquí tenemos la sección, arriba son viviendas o lofts, en medio sería una residencia o hotel, y abajo está un pequeño convention center y las escuelas, y estas son las plantas tipo, que no lo voy a detener, pero que están estudiadas seriamente en sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Aquí el verde se lo tuvimos que poner al alcalde porque le gustaba, no necesitaba. Y aquí está en su escala con la Tour Eiffel, con Montparnasse y con el Cardo, con todos los elementos urbanos. Es muy sencillo, en realidad nunca llega a tener más de 4 metros de voladizo, y en el fondo, digamos, desde el punto de vista de la organización y la posición, pues gestiona la ventilación y el saneamiento de una forma muy sencilla. Y luego, y esto dio lugar, y aquí voy a cortar cuando acabe con esta, dio lugar al mismo dibujo
casi a la vez dio lugar a un proyecto completamente distinto, que es unas viviendas de protección oficial con un presupuesto infinitamente más reducido, en Valencia, en un proyecto en Valencia, en un sitio muy bonito, Sociópolis, es muy cerca de la Albufera, que es un parque regional, muy cerca del puerto, bueno, con unas vistas espectaculares hacia el casco histórico. Y bueno, aquí nos interesó más casi el aspecto estético de lo que es esta descomposición de las torres y el juego cromático y visual que ya habíamos visto, ¿no?, potencialmente en las de París, ¿no? Que en el fondo es replicar la idea esta de la Giralda, de tener una gran economía de medios en el desarrollo de la torre y simplemente es concentrarse ornamentalmente en las partes superiores, que es donde va la mirada, ¿no? Es una idea que los rascacielos de Co americanos, esta es la falsa, la de abajo aquí a la izquierda es la falsa Giralda de Nueva York, ¿no?, ya destruida, de McKinley, ¿no? Digamos que casi todos los rascacielos de Co tienen ese principio, ¿no?, que es entender cómo es la percepción humana. Digamos que hay factores termodinámicos, tectónicos y puramente estéticos implicados en la construcción de la altura, como decía al principio. Bueno, este sería... Claro, la ventaja de hacer esto es que reduces la complejidad a un quinto de la construcción, pero sin embargo el efecto es de dar una gran identidad, ¿no?, y orientar, y en algún momento darle una orientación, de nuevo casi antropomorfizar, en la torre, darle frente y espalda, decir hacia dónde mira, ¿no?, y cómo mira, ¿no? Y digamos, esto sería con un volumen pequeño que negocia con las viviendas que se iban a hacer. Pero lo que más me interesa es que con este sistema tenemos 22 tipos que responden en alguna medida a un sistema de hacer residencia de protección oficial, que sabéis, como igual, me imagino que igual que aquí, que es muy limitado la capacidad de innovación, pero responde a un sistema que permite que cada uno tenga personalizada su casa o que da lugar a tipologías diferenciadas. Con sistemas de construcción que no tienen tampoco mayor novedad, pero en el mercado de la protección oficial lo tienen, y un sistema de cámara invertida y baños prefabricados que nos da lugar a esta presencia. Sociópolis es una idea urbana de mantener la huerta y la construcción en altura simultáneamente. En realidad la crisis ha hecho que seamos la única torre que se ha construido, porque nos hemos dado más prisa en conseguir las licencias, y está toda ocupada, y digamos, ha sido un gran éxito, ¿no?, porque la gente ha entendido que las vistas... Y luego hemos hecho una cosa que creo que muchos de nosotros estamos interesados, que es por el mismo precio, sin variar el precio, conseguir la máxima calificación medioambiental a base de mínimos cambios, o sea, como un afinado de un sistema muy genérico por orientaciones, del vidrio, de los sistemas de aislamiento, etcétera, etcétera. No quería explicar. Pues aquí veis cómo el edificio, digamos, inmediatamente adquiere más brillos y más presencia en las partes superiores y se relaciona con un sistema técnico bastante simplificado, ¿no?, en el que, digamos, hemos intentado encontrar, con materiales muy simples, encontrar una plástica que nos permita desarrollar, hacer que haya una cierta atracción hacia una cierta idea de calidad asociada a este material, ¿no?, una especie de autopaisaje, ¿no?, con estas curvas y estas, donde tiene cierta sensualidad. Aquí tenemos interiores que para los estándares tradicionales del VPO pues prácticamente llegan a tener la calidad de unas viviendas privadas, y diferentes aspectos de las entradas, el acceso de los portales. Voy a dejarlo aquí porque si no nos extendemos mucho y dejo el proyecto chino para otra visita. Pero sí, lo que sí quería siempre decir que he presentado, o sea, lo que he ido presentando es como estas características, digamos, que creo que la construcción a altura puede ir desarrollando poco a poco, debe ir desarrollando en casos a casos, y la idea de que en la arquitectura, cuando tenemos una
idea podemos seguir 15 años o 20 años o 30 años investigándola si vemos que es fértil y que podemos en cada nueva forma que tenemos de abordarla encontramos nuevos resortes que la hacen más rica y más compleja y más, digamos, adaptada a la vida ciudadana, a la vida de los ciudadanos, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos ha interesado como arquitectos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra paciencia.